Bien. Entonces, nuevamente, buenos días para todos. Buenos días, profe. Vamos a dar la clase. Llegó chistosito Juanes. Bueno, estamos viendo este tema de calorimetría. Igual les había subido un video la semana pasada, por favor no lo olviden revisar. Les voy a hablar así muy de afán de lo que estamos empezando. Resulta que cuando hablamos de calor, recuerden que nosotros relacionábamos el calor con la energía interna de un cuerpo, la energía cinética, ¿no es cierto? Decíamos que cuando las moléculas, los átomos de un cuerpo se están agitando, digamos tienen una alta energía cinética, es cuando nosotros hablamos de calor, lo que en este momento no tenemos. Ahorita que sentimos esa temperatura tan mínima, eso significa que si pudiéramos mirar con un microscopio el movimiento de algunas moléculas estaría muy diminuto, ¿sí? Cuando la temperatura aumenta es porque nuestras moléculas están agitándose. Entonces, hay una ecuación que define muy bien lo que es esa transferencia de calor que hay en nuestro cuerpo. Y esa transferencia de calor depende de 4 variables. Una que es Q, M, 6 delta de T, las cuales vienen a ser, cuando nos hablan de Q, es el calor transferido. ¿Qué significa eso? Significa que si, por ejemplo, en este momento se me diera a mí la grandiosa idea de meter mi mano en la espalda de alguno de ustedes, ¿qué experimentarían? Claro, entonces lo que pasa es que ustedes estarían transfiriendo calor a mi mano. Esa cantidad de energía que están transfiriendo es lo que se llama aquí Q, ¿sí? De ahora en adelante Q es ese calor que se transfiere. M viene a ser la masa digamos, del objeto que recibe esa transferencia de calor, que dado el ejemplo que estamos hablando vendría a ser mi mano. C es lo que nosotros vimos el periodo pasado, que se refería al calor específico o capacidad calorífica. Recuerden que yo les decía a ustedes que no todos los cuerpos cambian de temperatura tan fácilmente y que eso depende de la estructura atómica, digamos, del cuerpo. Hablábamos, por ejemplo, del caso de un croissant, de bocadillo. Si yo pongo el croissant a calentar en el mismo horno, a la misma temperatura, cuando yo muerdo el croissant, si yo muerdo la masa del croissant, yo no experimento tanta cambio de temperatura, pero si un pedacito de bocadillo cae en mi lengua, eso me quema. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que el bocadillo aumente de temperatura en comparación a cómo puedo aumentar de temperatura la masa. Pero de la misma manera, cuando pasa un tiempo, es mucho más fácil que baje la temperatura del bocadillo. O sea, digamos que cuando usted vuelve a morder, el bocadillo ya está muy frío después de un tiempo y la masa todavía está un poquito caliente. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos esa capacidad calorífica, y eso se define y se cuantifica con algo que se llama calor específico, es lo mismo. Entonces, un cuerpo con alto calor específico significa que es muy difícil de aumentar su temperatura, pero también es muy difícil de disminuir la temperatura. Un cuerpo con bajo calor específico significa que es fácil de subir su temperatura o fácil de bajar la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Está entendido eso? Y viene este otro término, el delta de T. Recuerden que ya hemos hablado de la letra delta varias veces, que en física es variación, y entonces en este caso nos habla de la variación de la temperatura. Entonces, claro, siempre que a nosotros nos hablen de lo que es que un cuerpo transfiere calor o recibe calor, digamos que la forma más visible de eso va a ser la variación de la temperatura, ¿sí? Si yo meto la mano en la espalda, hago contacto de mi mano con la espalda de ustedes, la temperatura de mi mano, o sea, ese delta de T va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la temperatura aumenta. Pero la temperatura en la espalda de ustedes disminuye.
¿no es cierto? O sea, sería un delta de t negativo. ¿Está claro eso? ¿Preguntas, dudas, confesiones? ¿Todo bien? Bueno. Entonces resulta que estos términos están dentro de una misma ecuación. La ecuación Q igual a mc por delta de t. En pocas palabras, ¿qué me está diciendo esto? Esto es una ecuación que describe de qué factores depende o qué factores influyen en que haya la transferencia de calor de un cuerpo. Entonces, esa transferencia de calor, en primera medida, depende de la masa. ¿Listo? Y recuerden que nosotros hemos visto las proporcionalidades. Las proporcionalidades en una ecuación se ven en que yo, digamos, me fijo en el igual y miro los términos que estén en lados opuestos del igual. Por ejemplo, la Q y la M están en un lado opuesto del igual. Si ambos términos están arriba, como es este caso, son directamente proporcionales. Es decir, si el uno aumenta, el otro también. Recuerden que habíamos visto que si el uno estaba arriba y el otro abajo, por ejemplo, que esta M estuviera como un denominador, son inversamente proporcionales. O sea, que si el uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, listo, vemos acá que el calor transferido es directamente proporcional con la masa, lo cual se traduce en que si la masa del objeto es grande, el calor que yo transfiero tiene que ser grande para que haya un aumento de temperatura. En conclusión, no es lo mismo yo poner a calentar una ollita pequeña de agua a una olla grande. ¿En cuál caso la temperatura, digamos, aumenta más rápido? En la pequeña, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entre mayor masa tenga un objeto, tengo que transferir mayor calor para que el aumento de la temperatura sea significativo. ¿Listo? Entonces no es lo mismo, digamos, yo meter la mano en la espalda de ustedes que en la espalda de mi hijo, que es chiquito, ¿no es cierto? En el caso de él, la espalda de él se enfriaría, digamos, tendría un descenso de su temperatura mucho más grande que en la espalda de cualquiera de ustedes que tiene una masa mayor. ¿Está entendido eso? Ahora, está este otro término, capacidad calorífica o calor específico. Pasa exactamente lo mismo, es directamente proporcional al calor. ¿Por qué? Porque si un objeto tiene una capacidad calorífica alta, recuerden que dijimos, no es tan fácil aumentar su temperatura ni disminuirla. Entonces, si un objeto tiene una capacidad calorífica alta y yo quiero que su temperatura cambie, tengo que agregar bastante calor. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Entonces yo tengo un sartén. El sartén se compone del platón, que eso es acero, y del mango. El mango tiene una capacidad calorífica mayor que el platón, ¿no es cierto? Por eso es que yo puedo coger el mango. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quisiera que el mango alcanzara una temperatura igual al sartén, tendría que adicionarle más calor, o sea, como poner un brique de algo así al lado del mango para que alcanzara la misma temperatura. ¿Estamos? Lo mismo para que se enfriara. Tendría que quitarle mucha más energía al cuerpo que tiene harta capacidad calorífica. Dime. Ajá. O sea, es de plástico y uno que viene completo con el sartén, o sea, es de como de hierro o algo así, y ahí se está caliente, o sea... Sí, porque entonces depende de la capacidad calorífica. Profe, entonces, o sea, cuando un objeto tiene capacidad calorífica alta, quiere decir que se opone a la variación de la temperatura máxima. Ajá. Cuando tiene capacidad calorífica baja, es cuando se puede calentar y enfriar más fácil y más rápido. Sí. Y entonces, entre mayor sea la capacidad calorífica, más calor yo le tengo que o agregar o quitar para que su temperatura cambie. ¿Listo? ¿Estamos? Y bueno, está obviamente la variación de temperatura, la cual me dice que entre más calor, digamos, yo transfiera a un cuerpo, mayor va a variar su temperatura. O entre más calor yo quite, mayor va a bajar también su temperatura. ¿Estamos? Esa es la ecuación Q igual a M C por delta de T. Ahora, una cosa que yo hacía con los estudiantes de la semana pasada y que vuelvo a reforzar acá porque sobre eso vienen las preguntas de la guía,
es empezar a analizar cada término. Por ejemplo, este término que es la masa, yo la voy a despejar. Es decir, la capacidad calorífica y la variación de temperatura las voy a enviar al otro lado de la ecuación, al otro lado del igual. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, estos términos se están multiplicando. ¿A qué pasarían? A dividir. O sea, a mí me queda que Q sobre C por delta de T es igual a M. Es igual a la masa. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí esta ecuación? Ojo a esto. La ecuación también me está relacionando la masa de un objeto con el calor específico, la capacidad calorífica y la variación de temperatura. Y miremos un momento esto. ¿Qué me dice la ecuación? Que la masa de un objeto es directamente proporcional a la cantidad de calor, lo que habíamos dicho. O sea, si miramos el igual, al lado izquierdo Q está arriba y en el lado derecho M también está arriba, o sea, son directamente proporcionales. Entonces, si la una aumenta, la otra aumenta. Y si la una disminuye, la otra también va a disminuir. ¿Cómo se ve esto en algo que algunos necesitamos, que es adelgazar? Aunque no lo creamos, aquí hay una física muy importante. ¿Por qué? Porque como yo les dije a ustedes, el calor es una forma de energía. ¿Y cuál es una forma como nosotros nos llenamos de energía? Muy bien, regálenme un momentico, por favor. Listo, entonces seguimos acá. Como les venía diciendo, claro, el calor es energía. Y una forma como nosotros adquirimos energía es mediante la comida, cuando comemos. ¿Eso qué significa? Que cada que nosotros consumimos un alimento, estamos consumiendo calorías. Y esas calorías están cuantificadas. Usted nomás cómprese un paquete de papas, por ejemplo. En la parte de atrás a usted le aparece el contenido calorífico, perdón. Y si usted, por ejemplo, mira, cada alimento tiene una cantidad de calorías. Por ejemplo, entre lo que más calorías tiene, yo no sé si ustedes lo sepan, está el chocolate. Está el tema del azúcar, ¿no es cierto? Todas esas bebidas, los fritos. Entonces, todo eso son calorías. Resulta que la manera que en física más se recomienda, y usted a un nutricionista le habla de poder usted bajar de peso, es hacer usted un déficit calórico. ¿Qué es un déficit calórico? Que usted en el día consuma más calorías, queme más calorías de las que consume. ¿Por qué? Porque si usted logra que esta Q en su cuerpo disminuya, ¿qué va a pasar con su masa M? Va a disminuir. Y efectivamente es así. Yo no sé si ustedes han visto que hay un estudio que revela que es más fácil adelgazar con dieta que con ejercicio. Una persona puede hacer ejercicio y no hacer dieta, complicado. Pero una persona puede hacer dieta y no hacer ejercicio, y es más fácil si logra ese déficit calórico. Ahora, ¿qué otra forma con la que yo puedo ayudarme en ese déficit calórico es con el ejercicio? Claro, porque en el ejercicio yo quemo calorías. Pero es que es más fácil dejar de recibir calorías que tener que quemarlas. Dime. Tengo una pregunta, no sé si ya me vas a dar, pero porque cuando uno necesita eso de que ya uno se siente, por decirlo así, gordo, ¿no? Y uno, pues, en la noche uno duerme y se levanta en la mañana y no come nada, uno se siente como más, o sea, como muchísimo más delgado. Sí, lo que pasa es que precisamente ese es el tema. Cuando tú en el día consumes un alimento, tú tienes todo el día para quemar esa caloría, ¿no es cierto? Pero cuando tú en la noche comes ese mismo alimento, digamos harto, por eso le recomiendan a uno no comer tanto en la noche, ¿qué pasa? Uno se acuesta a dormir y uno no quema igual la caloría. Entonces, exacto, se concentra y empiezan a haber estas acumulaciones, o sea, la masa empieza a aumentar. Entonces, la recomendación para nosotros, ¿cuál es siempre? Que si queremos aumentar nuestra masa,
tenemos que aumentar las calorías. Lo que dicen que le pasó a este jugador de fútbol Luis Díaz, el de la selección, que fue la estrella en la Copa América, ¿no? Sí. Que cuentan que cuando lo encontraron allá en La Guajira era demasiado desnutrido. ¿Y cuál fue lo que hicieron con él? Ponerlo a comer pastas. Tuvieron no sé cuántos meses con pastas para aumentar su masa. Ahora, al revés, que es el caso de muchos de nosotros, queremos es bajar nuestra masa, ¿qué tendríamos que hacer? No comer pasta. Pues, más o menos, sí. Como bajar la cantidad de calorías. Ahora, ¿qué es que tenemos que dejar de comer calorías? No, son necesarias. Pero si logramos equilibrarlo, lamentablemente la pandemia a nosotros nos generó fue lo contrario. Pero bueno. Ajá. Ahora, viene la otra parte y es la siguiente. La relación que hay entre la masa y la variación de temperatura. Entonces, la masa está arriba, la variación de temperatura está abajo, ¿sí o no? ¿Qué significa? Que son directamente o inversamente proporcionales. Muy bien, son inversamente proporcionales. La una está arriba y la otra está abajo. Inversamente, recuerden, significa que si la una aumenta, ¿qué pasa con la otra? Disminuye. Entonces, qué pena con ustedes. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que esta ecuación lo que me está diciendo a mí es que si la variación de temperatura en mi caso es alta, mi masa va a ser baja. O si la variación de temperatura en mi cuerpo es baja, mi masa va a aumentar. En pocas palabras, díganme una cosa que uno logre hacer en el día para que la temperatura de uno cambie harto. El ejercicio. Y esa es la otra. Claro, que la alimentación es muy importante, pero vean que lo que pasa es que aunque el ejercicio no es totalmente la clave, que es importante el ejercicio, pero lo que pasa es que en el ejercicio, aparte de que yo quemo calorías, logro otra cosa que es variaciones de temperatura. Entonces, si yo a las 5 de la mañana, que estoy bien frío, salgo a trotar, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, ojalá un día lo hagan, yo lo estoy haciendo pero me descuidé. Sale uno a trotar 5 de la mañana y cuando uno vuelve 5 y media, 6 de la mañana a la casa, así esté haciendo helaje, uno llega genial, ¿no es cierto? Incluso ahí se habla algo de la neurogénesis, los invito a que lean de eso, eso es importante, eso es chévere. Entonces, lo que pasa es que cuando uno aumenta su temperatura gradualmente, su masa ¿qué? Va a disminuir. Es física. Y por eso, una de las cosas que le recomiendan a uno es, usted quiere bajar de peso, evite que el bypass, evite esas operaciones. Hay gente que la hace y bueno, pero lo que pasa es que en muchos casos esa gente después de que le hacen esa cirugía, le queda piel sobrando y eso es muy feo. Mientras que cuando una persona baja de peso con ejercicio, es la masa la que se elimina por este tema. ¿Listo? Incluso que por la caloría. ¿Estamos o no estamos? ¿Tú ibas a preguntar algo, Marianes? ¿No? Y el último término, ¿ibas a decir algo, Elkin? Es algo como seguro. Tranquilo. O sea, una persona, digamos, uno flaco, disminuye su masa, ¿cuál sería la pregunta? ¿Una persona delgada qué? Quiere, digamos, un ejemplo, ¿no? Una persona delgada quiere disminuir de peso, ¿no? Bajar su masa. Pues lo mismo. Aumenta que Pues para bajar la masa tendría que bajar las calorías y aumentar los cambios de temperatura. ¿Por qué un flaco qué? Ah, bueno, y para allá vamos al otro, que es el último caso. La capacidad calorífica. Entre mayor sea la capacidad calorífica que compone un cuerpo, ¿cómo va a ser su masa? Menor. Entonces, si un cuerpo tiene una capacidad calorífica alta, va a tener una masa baja. Si la capacidad calorífica disminuye, la masa aumenta. Y ya, un momentico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno consume harta agua, la ventaja de eso
es que el agua tiene una capacidad calorífica alta. ¿Eso qué efecto va a lograr sobre la masa? Disminuirla. Disminuirla. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Si la capacidad calorífica es alta, ¿qué pasa con la masa? Es baja. Tú me ibas a preguntar algo, dime. Pero entonces digamos que pasa con ciertas cosas porque digamos dice que a veces el calor también hace que se expandan las cosas. Sí. Entonces pues... Claro, el calor, pero lo que pasa es que ese es un tema más de variación de temperatura, ¿sí? Ahora, no, digamos que puede expandirse, pero si tú, por ejemplo, la gracia es quemar calorías, esa quema de calorías va a hacer que la masa disminuya. Claro, que es momentáneo el tema de un aumento de temperatura, que haya una expansión, claro, pero también es una cosa importante es entender que eso va a hacer que la masa como tal disminuya. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas, ¿todo bien? Listo. Vamos entonces ahora no a despejar la masa. Vamos a despejar el delta de t. Entonces hago exactamente lo mismo. M y C están multiplicando, pasan al otro lado. ¿A qué? Listo. ¿Qué pasa en este caso? La variación de temperatura es directamente o inversamente proporcional al calor transferido. Directamente, ambas están arriba. ¿Qué significa? Entre mayor calor yo le transfiero a un cuerpo, mayor aumenta su temperatura, o entre mayor calor le quite a un cuerpo, menor va a ser su temperatura, ¿no es cierto? Disminuye. ¿Qué va a pasar ahora entre la relación que hay de la masa de un objeto con la variación de temperatura? Y cuando, o sea, como es fácil de calentar, también es fácil de comer. No, pero la masa, no la capacidad calorífica, sino la masa. Entonces, son inversamente proporcionales. Entre mayor sea la masa del objeto, menor va a ser su variación de temperatura, ¿no es cierto? Salen a trotar dos personas, uno bien gordito y otro no tan gordito. ¿Quién se calienta primero? ¿Quién aumenta su temperatura primero? No. Mayor masa, menor cambio de temperatura, ¿sí o no? Entonces, entre más masa hay, menos temperatura hay. Entonces, digamos que los dos salieron a trotar y ambos estaban a una temperatura de 20 grados centígrados. Es decir, después de un tiempo, puede que el delgado ya esté en una temperatura de 25, mientras que el gordito esté en 22. ¿Sí? O sea, no aumentaron igual de temperatura. Pero bueno, supongamos que siguieron trotando y trotando y trotando y ambos sudaron y se acabó la sesión de trote. Después de 5 minutos, la persona delgada ya, digamos que bajó su temperatura rápido. Mientras que la persona gordita, ¿qué pasa? Sigue caliente. No es tan fácil que baje su temperatura. ¿Estamos? Entonces, entre más masa tiene un objeto, menor va a ser su cambio de temperatura. Ahora, esto ya lo habíamos dicho, entre mayor sea la capacidad calorífica, menor va a ser el cambio de temperatura. Yo voy a una casa que en el día es muy fría. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad calorífica alta y no es tan fácil que el sol aumente su temperatura. De la misma manera, permítanme un momentico, detengamos aquí grabación que nos necesitan. Listo, entonces volvamos aquí al tema que les decía, la relación capacidad calorífica temperatura. Entonces yo voy a una casa que esa casa en el día mantiene una temperatura muy baja. ¿Por qué? Porque sus materiales tienen una capacidad calorífica alta. Entonces no es tan fácil
aumentar su temperatura. Uno dice, uy, si esto en el día es frío, no me imagino la noche. Resulta que no. Esa misma casa en la noche no es tan fría. ¿Por qué? Porque así como es difícil de aumentar su temperatura en el día, también es difícil que en la noche baje su temperatura. ¿Sí? Una casa, lo contrario, que en el día es muy caliente, es porque es fácil aumentar su temperatura ya que tiene una capacidad calorífica muy baja. Entonces, así como es fácil aumentar su temperatura, ¿qué pasa en la noche? Muy fría esa casa. ¿Listo? ¿Qué me ibas a decir, Elianis? Lo que tengo, o sea, una pregunta que pues está un poquito, yo creo que no va a ser lo que yo decir, pero nosotros, o sea, muchas veces nosotros tenemos frío y pues, no sé, salimos a correr, bueno, pero a mí me pasa, y es que pues yo, mi cuerpo pues como coge calor, pero mis manos quedan heladas o mis pies. ¿Qué quiere decir? Que la ropa tenga calor y quedan mis manos una apertura en mi cuerpo. No, lo que pasa es que en ese caso, lo que está más en contacto con el medio son tus manos. Entonces, en ese caso, este Q que está viendo entre tus manos y el medio es negativo. ¿Por qué? Porque en lugar de tú estar recibiendo calorías, estás dándole al medio. Entonces, como tú le estás dando calorías al medio, digamos, todo tu cuerpo está aumentando de temperatura, que hay energía, incluyendo tal vez a la mano hay como una especie de conducción de calor, pero hay un contacto directo con el medio, entonces tú estás teniendo un Q negativo, y al tener ese Q negativo hay ese delta de T, ¿sí? Pero si tú lograras aislar eso, entonces ese Q ya no sería negativo sino positivo, porque seguirías moviendo el cuerpo. ¿Listo? Sin embargo, a mí me pasa algo. Yo cuando iba a la universidad, incluso hace 2 años, yo salía 8 o 9 de la noche y me venía en cicla y yo me quitaba la chaqueta. ¿Por qué? Porque claro, de comienzo qué frío tan bárbaro, pero lo que pasa es que me gastaba 40 minutos, ya después de 20 minutos uno empieza a sudar y lo que pasa es que llega un momento en el que ya mis brazos y mis manos sin problema, o sea, no hay como ese, no se experimenta eso, porque el calor que, digamos, la energía que he venido recibiendo ya es suficiente para que esto aumente. ¿Listo? ¿Juanes iba a preguntar algo? No, preguntando solo que otro ejemplo que les decía en la casa. Yo tenía otro ejemplo que eran los autos. Por ejemplo, el auto de mi papá, por el día, si da mucho el sol, eso por dentro es un sauna completo, uno se sofoca. Pero ya tirando por la noche, el carro se llega al día bastante, pero después de un rato como que la temperatura se regula por sí sola. Sí, por lo mismo, capacidad calorífica muy baja. Entonces es fácil aumentarlo, pero también disminuirlo. Eso dependerá también de los materiales. El material. No todos los materiales tienen el mismo calor específico. Y pues la próxima semana, ya sea que ustedes lo vean virtual, o sea, el video, o que vengan, hasta el momento ustedes no vendrían, pero la próxima semana vamos a hacer unos ejercicios donde vamos a ver que cada material tiene un valor diferente. ¿Listo? Dime. O sea, que son con las pernas, ¿no? ¿Con las qué? Pernas. O sea, siempre va a ser más caliente porque tanta de. Ajá. Entonces. Y la CPM siempre va a ser como más fría. Exacto. Y por ejemplo, en el polo norte, ¿qué pasa con los esquimales? Ellos llenan sus casas de nieve. ¿Por qué? Porque aunque la nieve es fría, tiene una capacidad calorífica alta, de tal manera que eso en la noche no deja que se enfríe tanto la casa. Fue lo que yo escuché sobre eso, es que digamos los hongos tienen una forma muy específica de que el aire caliente sale, pero el frío entra y a la vez va derritiendo esa capa y va enfriando la externa con el frío de afuera. Sí, pero entonces ese proceso lo ralentiza el hecho de que tú tengas es nieve.
que la nieve no permite un cambio de temperatura tan brusco. ¿Listo? Bueno, entonces pues esa era la clase de hoy. Voy a parar aquí ya grabación.